Nuevamente, buenos días. Este domingo, 29 de mayo, gracias a Dios por el tiempo de las alabanzas que pudimos tener hace un momento, especialmente para pensar en la última, la ciudad de Dios. Qué bonito es pensar en eso y con la ayuda de Dios, algunas de las cosas que vamos a estar enseñando ahorita y con la ayuda de Dios también la próxima semana hablaremos un poquito, o se hablará un poquito de eso. Hemos llegado entonces al tiempo de la predicación, hermanos, y quisiera iniciar señalando algo. El hecho de que Dios nos ha dejado grandes enseñanzas que muchas veces nos ayudan a ilustrar algunas verdades bíblicas a través de la naturaleza. Y una de esas enseñanzas que aprendí hace poco tiempo fue acerca de los gansos. No tiene mucho que se descubrió que los gansos hacen una formación, cuando van a emigrar de un lado a otro, hacen una formación en V. Entonces viajan en esa manera y recientemente se descubrió que eso les traía un gran beneficio para poder trasladarse de un lugar a otro. No sé cómo le hicieron, pero supuestamente los expertos han encontrado que trae un beneficio en rendimiento del 71%, a diferencia de que si viajaran un ganso solo. Entonces, esa formación en V les permite poder no gastar tantas energías y sacar un mayor provecho para ese viaje que tienen que hacer. Y esto, según los que saben, pues es porque el ganso que va enfrente, el ganso líder, va rompiendo el aire, pero no solamente rompe lo que es el aire y de esa manera evita la resistencia para los que están atrás, sino que también en su aleteo, al momento de hacer hacia abajo, le ayuda para el que está atrás a agarrar impulso. Entonces, la fuerza del que va adelante va ayudando a los de atrás para que no tengan que esforzarse tanto. Pero llega un punto en el que el ganso líder se cansa y tiene que pasar para atrás y otro toma su lugar. Y de esa manera vuelve a recuperar fuerzas y vuelve a tomar la delantera y así van todos juntos. Es interesante, pero en algunos casos se llega a ver algún ganso más joven que se llega a salir y cuando él se sale inmediatamente tiene que dar casi 2 aleteos por cada aleteo del grupo. Tiene que hacer mucho más esfuerzo, va mucho más desorientado que cuando va en la formación con el grupo. Y este es un maravilloso ejemplo del beneficio de trabajar en equipo con una meta en común. La porción bíblica que tenemos para hoy nos muestra la importancia de trabajar juntos para Cristo en la causa del Evangelio y trabajar unidos para el progreso de ese Evangelio. Así que si tiene usted su Biblia, por favor acompáñeme a Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 16, es la porción en la que estamos en esta ocasión. Filipenses 3, versículos 12 al 16. Cuando lo encuentre, le quiero pedir de favor si me acompaña poniéndose de pie. Y mientras doy lectura, si por favor me sigue con su vista en este pasaje. Voy a leer la palabra de Dios en Filipenses 3, del 12 al 16. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Oremos, hermanos. Nuestro Dios, Padre Celestial, Padre de nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo,
Le damos honor y alabanza y le agradecemos, Señor, por habernos rescatado de las tinieblas y habernos trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Le damos gracias, Señor, por haberle dado propósito a nuestra vida, que nos ha puesto en una carrera y nos ha puesto una meta delante. Use, por favor, esta predicación, Señor, para provocar en nosotros una santa incomodidad que nos ayude, que si estamos un poco lentos en esta carrera, podamos esforzarnos, que si nos hemos detenido, Señor, nos ayude a tener fuerzas para avanzar. Señor, que si hemos estado mirando demasiado atrás de nuestro hombro, nos ayude a mirar hacia adelante. Ayúdenos, Señor, ayúdeme a mí para que con el poder de su Espíritu pueda hablar este pasaje con claridad y exponerlo con fidelidad en mis palabras y en ejemplo. Por favor, bendíganos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. A lo largo de las semanas hemos venido estudiando la carta del apóstol Pablo a los filipenses y nos hemos dado cuenta que es una carta de mucho ánimo para trabajar juntos en el Evangelio. Desde el primer capítulo Pablo le pone el tono a esta carta con ese sentir. Él les empieza a hablar, escribiéndoles desde la cárcel, les muestra que él tiene gozo a pesar de sus circunstancias y les enseña cuál es la actitud que deben de tener frente a la vida o frente a la muerte. No importa que esté delante, pero que para nosotros el vivir sea Cristo, lo dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 1. Y en el capítulo 2 empieza a hablarles la importancia de la humildad. Sin humildad no se puede trabajar en equipo. Y a partir de ahí entonces él empieza a dar ejemplos de personas que pusieron a un lado un interés egoísta y miraron por el interés de los demás. Primeramente, y el más importante y supremo ejemplo de todos, nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se desglosa en que Él dio su vida para el perdón de nuestros pecados. Luego tenemos el ejemplo de un Timoteo, este hombre que sirve como hijo a un padre, ahí interesado en las cosas que se necesitan para el Evangelio. Y no se diga un Epafrodito más adelante, el tercer ejemplo, en el capítulo 2, donde él está arriesgando su vida para poder cumplir con la misión que la iglesia le había encomendado. Y así llegamos entonces al capítulo 3. En el capítulo 3, Pablo habla acerca de personas que representan un peligro para la iglesia, personas que se enorgullecen de sus credenciales. Entonces Pablo empieza a abordar en el capítulo 3 ese enfrentamiento con ellos y pone a la par de lo que ellos tenían como credenciales, las credenciales de Pablo, y Pablo los derrota, pero no usa eso para enaltecerse, sino que usa eso para ponerlo a los pies de Cristo y mostrarse como un ejemplo adecuado de humildad para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos encontramos en ese apartado todavía, donde Pablo se muestra como un ejemplo para la iglesia. Y dentro de nuestra porción hay una imagen que domina toda la escena. Es la imagen de una carrera. En esta imagen lo que se va a destacar es la mentalidad. ¿Con qué mentalidad debemos ir en la carrera cristiana? Y de aquí salen los dos puntos que quiero hablarles en esta hora. Primeramente, la mentalidad del competidor en la carrera cristiana. Ahí en los versículos 12 al 14. Vamos a ver esta cosa de este punto de la mentalidad del competidor. Y es que, hermanos, desde hace milenios, no estoy hablando de hace 10, 15 años, desde hace milenios se sabe que la mentalidad hace la diferencia entre quedar en los primeros lugares o los últimos lugares. Llega un punto en el deporte donde, especialmente en las carreras, ya no son los pies, ya no son las piernas, las pantorrillas, es la mente lo que hace que el cuerpo siga avanzando. La mentalidad es muy importante y en la vida cristiana, que es como una carrera, la mentalidad también es muy importante y Pablo va a hablar acerca de eso.
En el versículo 12 vemos que comienza diciendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Miren cómo dice Pablo, no lo ha alcanzado ni es perfecto. ¿En relación a qué? En relación a lo que ha dicho previamente. Previamente ha dicho que, aunque es un hombre con muchas credenciales, todo eso lo ha estimado como basura, con el propósito de conocer a Cristo, tener comunión con Él, experimentar su poder y poder identificarse con Cristo. Él ha dejado esas cosas para poder experimentar en una manera muy cercana esa comunión, ese poder y esa identificación con Cristo. Y hasta ese punto uno mira a Pablo y dice, vaya, es que ese hombre lo dejó todo. Ese hombre parece como un Hércules, o sea, un héroe mitológico. ¿Quién puede seguirle las pisadas? Y entonces tenemos el versículo 12 donde Pablo dice, no he llegado tan lejos, hermanos. No, me falta mucho. No soy perfecto. No lo he alcanzado todavía. No he llegado a ese punto donde ya disfruto la plenitud de las bendiciones. Él nos está mostrando entonces que se identifica con nosotros en este camino, en esta trayectoria. Pero eso no es motivo para desanimarse, es más bien un humilde reconocimiento de qué tan glorioso es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el versículo sigue, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Aquí hay dos palabras con mucha fuerza. Primeramente Pablo dijo prosigo. Esa palabra, prosigo, es la misma palabra que Pablo usó en el versículo 6, en el original, para hablar de perseguir a la iglesia. Aquí es muy interesante esto. Tenemos a un hombre cuyo celo, temperamento, entrega que antes tenía a las cosas que él pensaba que estaban correctas para perseguir a la iglesia, ahora que el Señor lo rescata, él no dice, no, pues ahora me voy a quedar tranquilo, no. Con ese mismo ímpetu que trabajaba antes para perseguir a la iglesia, ahora lo hace para seguir lo que Dios le ha encomendado. Prosigo, él persigue ese propósito de Dios para su vida. Y dije que hay dos palabras fuertes. La primera es prosigo y la siguiente es la que dice asir. Asir. Es la palabra que también se puede traducir como agarrar, apoderarse o alcanzar. Y Pablo dice que él trata de asir, así como Cristo también lo agarró a él. Y es que, hermanos, la forma en que Cristo tomó a Pablo no fue muy cordial que digamos. ¿Recuerdan ustedes? Hechos capítulo 9, Pablo relatando su testimonio. Hechos capítulo 22, también relatando su testimonio ante las autoridades. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor en aquella ocasión el Señor? Pues él iba de camino a Damasco para perseguir a la iglesia y ya no pudo regresar como el mismo hombre. Toda su vida cambió en ese instante. Ya no pudo volver a ser el mismo en casi todos los sentidos que podamos pensar. Muchos de nosotros conocimos a Cristo y seguíamos en el mismo trabajo. Conocimos a Cristo y conservamos a la misma familia, las mismas amistades. Conocimos a Cristo y nuestra vida tuvo un cambio interno, sí, pero muchas cosas fuera siguieron siendo iguales. No para Pablo. El Señor lo agarró de una manera fuerte y lo sacó de donde estaba. Y ahora Pablo dice, bueno, el Señor me agarró así, ahora yo quiero agarrar las cosas de Dios con esa misma fuerza. Y es que aquí tenemos un principio importante. Un competidor cristiano persigue los propósitos de Cristo para él. Una de las tareas más importantes a las que nos hemos de dedicar es conocer el propósito de Cristo para nosotros. Rara vez nos vamos a encontrar, hermanos, que Dios nos va a dar
o nos va a enseñar su propósito para nosotros en una forma muy clara. A veces quisiéramos que fuéramos por el camino y de repente se encendiera un árbol y no se consumiera. Y dijéramos, ay, voy a ver qué es eso. Y de repente Dios nos hablara y nos dijera, hey, y ponga su nombre. Te estoy llamando para que hagas esta tarea. Qué padre sería. Bueno, fue la experiencia de Moisés, o de un Isaías, o de un Jeremías, y algunos otros profetas a quienes Dios claramente les llamó y les dijo, esto es lo que quiero que hagas. Nos gustaría eso. Pero, bueno, las cosas son diferentes. Y aún así tenemos que encontrar cuál es el propósito de Dios para nosotros. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor? Bueno, Cristo nos va a mostrar su propósito más particular cuando nos encontremos viviendo bajo sus propósitos más amplios. Es decir, cuando nos dediquemos a amarle, a servirle, a adorarle, a enseñar a otros, a predicar acerca de Cristo, cuando nos encontremos haciendo estas cosas, nos vamos a ir dando cuenta que Dios va a ir encaminando hasta que lleguemos al punto en que esto es lo que Dios quiere que yo haga. Hace no mucho tiempo tuvimos en casa el privilegio, el gusto de tener a una maestra que daba clases en un orfanato. Y le preguntamos, ¿y cómo te diste cuenta de que ese era tu lugar? Porque la mujer pues sí pasaba muchas dificultades y tenía a su cargo como a 10 niños para quienes ella era como su mamá. ¿Y cómo te diste cuenta que ese era tu lugar? Porque estuve sirviendo en la iglesia y Dios me fue mostrando hasta que entendí que este es mi lugar y soy tan feliz haciendo lo que Dios me ha puesto a hacer. Amados hermanos, hasta que no tengamos en claro el propósito de Dios para nuestra vida, nos va a parecer que lo más importante en esta vida es alcanzar la solvencia para vivir en la orilla de la playa por el resto de nuestra vida. Si no tenemos en claro el propósito de Dios, vamos a pensar que eso es lo más importante. Y me siento consternado con los jóvenes que pueden pasar, algunos jóvenes que pueden pasar horas del día, horas en las redes sociales o en videojuegos. Eso me deja claro que no están dándose cuenta el propósito de Dios para sus vidas. A veces me he preguntado si nuestra generación, mi generación, mira tantas series y películas por el hecho de que sienten que sus vidas son aburridas. Y de repente tenemos que mirar una película porque en la película esa parece muy interesante y muy divertido, aunque sabemos que es pura mentira. Pero no sé si a veces pienso que es debido a que nuestras vidas nos parecen tan rutinarias y tan aburridas que buscamos estas cosas. La vida de Pablo no fue aburrida, hermanos. De hecho, fue una vida llena de color y brillo. ¿Y cómo? Por todas las cosas que él vivió. Cosas que hizo en su servicio a Cristo. Pero ¿cómo Pablo pudo tener esa clase de vida? Versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. 14. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vemos que al principio Pablo vuelve a repetir lo que dijo en el versículo 13, excepción que ahora nos va a hablar acerca de la mentalidad que debe de tener un competidor. ¿Cuál es esa mentalidad? Pablo dijo, una cosa hago. Y a mí me llama la atención que dice una cosa y luego dice dos. Bueno, a ver, ¿es una cosa o son dos, verdad? Bueno, es que son las dos caras de la misma moneda. Él va a hablar de que primeramente hay que olvidarse de lo que queda atrás y luego extenderse a lo que está delante. Olvidarse. ¿De qué cosas se olvidaba Pablo? Bueno, creo que primeramente, por el contexto, él se olvidaba de sus credenciales. Él se olvidaba de esas credenciales que le podían producir cierta nostalgia orgullosa.
¿A qué me refiero? Tal vez podía Pablo en algún momento en la carne llegar a sentarse y decir, ¿qué hubiese pasado si hubiese seguido el camino que llevaba? No, yo hubiera sido un gran maestro de Israel. No hubieran escrito libros de mí. Oh, yo hubiera sido admiración para muchos. Hubiera estado en el consejo del Sanedrín. Hubiese sido alguien muy importante y reconocido. Y cuando Pablo por fin se podía bajar de esa nube, decía, basura. Él olvidaba eso, dejaba atrás eso. Pero también creo que en algún sentido Pablo empezaba también a olvidarse de sus logros como cristiano. Porque él también podía decir, mira, ya planté una iglesia en Frigia, ya planté una iglesia en este otro lugar, ya planté otra iglesia allá, ya he estado aquí en Tesalónica, en Éfeso, en Corinto. Bueno, ya tantas iglesias que he logrado, como que ya es momento de... Lo dejaba atrás. Como decimos coloquialmente, Pablo no se dormía en sus laureles. Él no descansaba en sus antiguos logros. Dejaba eso atrás. Y para nosotros puede ser un poco diferente a Pablo, porque tal vez nosotros no tenemos las credenciales ni venimos de una cuna privilegiada como fue en el caso de Pablo. Pero tal vez nosotros tenemos un pasado distinto, un pasado de desorden, un pasado de pecado, de tristeza y de vergüenza. Bueno, eso sigue siendo un problema para nosotros. Es un lastre, es una piedra que venimos cargando. Ya sea que tengamos un orgullo de un pasado nostálgico o un dolor de un pasado lleno de pecado, el mismo principio aplica. Debemos dejar atrás eso. Y ahora que conocemos a Cristo, hermanos, lo podemos hacer. Al haber confesado nuestros pecados delante de Dios, al haber reconocido que Dios envió a su Hijo para morir por nosotros en esa cruz y que Él nos otorga el perdón por medio de la fe en Él, podemos descansar en que nuestro pasado pueda quedar atrás, en que Dios nos perdona de nuestras faltas, podemos dejarlo atrás. Pero ¿sabe qué sucede en muchas ocasiones? Que traemos el pasado no porque Dios no nos haya perdonado, sino porque nosotros muchas veces no perdonamos a los que nos lastimaron. Y debido a que no perdonamos a quienes nos lastimaron, seguimos volteando hacia atrás y no podemos avanzar. Hace como 2 o 3 días veía una competencia que sucedió en 1954, muy famosa, entre 2 competidores, y se dice que esa competencia, uno de los competidores perdió cuando ya iban los 2 solos, porque volteó a ver hacia atrás y el otro le rebasó por la derecha. Una competencia muy famosa, 1954. Y a veces así podemos estar, hermanos, volteando a ver hacia atrás y debido a ello estar perdiendo lo que está delante de nosotros. Hermanos, si probablemente usted ya confía en que el Señor ya le perdonó del pasado, también tiene que confiar en que el Señor le dé la fuerza para perdonar a quienes le pudieron lastimar, para que usted pueda voltear a Cristo, para que usted pueda ver hacia enfrente. Esa es una batalla que necesitamos poder ganar para poder mirar hacia adelante. Satanás va a tratar de que usted mire hacia atrás una y otra vez para que no pueda mirar al Señor Jesucristo. Pero bueno, tomando eso de dejar lo que está atrás, ¿qué es lo que sigue? Dice que debemos de mirar hacia adelante. El apóstol Pablo mira hacia adelante. ¿Y qué debe estar delante del creyente? Versículo 14. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La Nueva Traducción Viviente traduce el supremo como celestial, el llamado celestial. Y bueno, esto es interesante porque, pues sí, en el griego habla del llamamiento de arriba. Pero ¿a qué se está refiriendo Pablo aquí con el llamamiento de arriba? Yo creo que tiene que ver, 1, con nuestra reunión con Cristo y 2, con nuestro presente.
Por eso Pablo le escribe en Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Así que tenemos que tener como creyentes la mirada en que nos esforzamos porque queremos llegar bien a nuestra reunión con Cristo, pero eso tiene que ver con nuestro presente, con nuestro ahora. Por eso Pedro también escribió en 2 de Pedro 1, del 10 al 11, así que hermanos, sé tanto más diligente para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es que nos ganemos nuestro lugar en el cielo, hermanos, es que simplemente vivimos de una manera digna aquí, de una forma digna como ciudadanos celestiales. Ahora, hablando acerca del llamamiento, el supremo llamamiento, el llamamiento celestial, hay por lo menos 3 elementos que componen el llamamiento de Dios. Primero, hemos sido llamados para estar en la presencia de Cristo, con Él, disfrutar de Él. Donde yo estoy, ahí también estén ustedes, le dijo el Señor a sus discípulos. También hemos sido llamados a una herencia. Hermanos, aquí no nos gusta que nos digan, te han solicitado porque eres parte de una herencia. Bueno, aquí encontramos que somos llamados para recibir una herencia, de acuerdo a Hebreos 9:15 y 1 Pedro 1, del 3 al 4. Y también hemos sido llamados a reinar con Cristo. Hemos sido llamados para estas cosas. Y si nuestra mirada está puesta en ese llamamiento, pues va a influir la manera en que nosotros vivimos. Esta es la mentalidad que debe tener cada cristiano. Usted y yo, de manera individual, debemos de tener esta mentalidad de Pablo. Dejar las cosas atrás, voltear a ver a Cristo. Pero hay una mentalidad que necesitamos tener como grupo, como iglesia, y eso es lo segundo que habla Pablo. La mentalidad de los competidores en la carrera. Versículo 15. Así que, vamos a llegar entonces aquí a una conclusión práctica. Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Noten ustedes que Pablo se incluye en esta exhortación. Y lo otro que llama mucho la atención es que, a ver Pablo, dijiste que no eres perfecto y luego ahora en versículo 15 nos dices que todos los que somos perfectos. ¿Cómo está el asunto? Bueno, esto es porque la palabra perfectos, su raíz telos, tiene diversos significados. Uno de los significados de perfecto es que no se le puede mejorar nada, como en la Escritura. La ley del Señor es perfecta. Significa que usted no necesita agregarle 3 versículos a la Biblia para que sea mejor. La Biblia es perfecta. Cumple el propósito para el cual Dios nos la dio. Ese es un sentido de la palabra perfecto y es al que Pablo se refería versículos antes. Pero hay otro sentido de la palabra perfectos que significa maduro. Por ejemplo, usted va a un árbol de mango y ya ve ese mango que está así, pues para el momento de comerse dice, este mango está perfecto. No, usted no se ha dado el tiempo de analizar cada fibra del mango para ver si no tiene error. No, simplemente ya está maduro, está listo para ese propósito. Y ese es el sentido en que Pablo lo usa aquí. Todos los que ya somos maduros, es la idea. Todos los que tenemos esta madurez, tengan la misma actitud que se ha descrito en los versículos 12 al 14. ¿Y por qué Pablo les tuvo que decir eso a los maduros? Porque es muy fácil dormirse en los laureles otra vez. No, es que yo ya tengo 25 años en el Señor. Yo ya ayudé con varias iglesias, ya pasé por todo, desde barrer y trapear hasta el sonido, la alabanza, predicar. No, yo estuve en tal obra, en este otro lugar, fui allá y acá. Sí, hermano, pero pues parece que te quedan todavía otros 30 años de vida. ¿Qué vas a hacer? No te puedes quedar en los laureles, dormirte ahí en tus laureles. Pablo dice,
ya tuviste todas estas experiencias, ya tuviste todas estas oportunidades, no te quedes ahí. Sigue con esa actitud de competidor, deja esas cosas que están olvidándolo de atrás y sigue mirando adelante. Sigue mirando al Señor, sigue mirando a Cristo. Busca todavía ese propósito de Dios. Y luego Pablo sigue diciendo, si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Y aquí Pablo se anticipaba a la objeción que podían mostrarle los hermanos maduros. ¿Por qué? Porque, bueno, ya cuando se reúnen hermanos de 20, 30 años en el Señor y se ponen a decir, hay que hacer esto. No, es que yo estuve en otro lugar donde lo hacíamos de esta manera, por esto. No, es que yo acá, y empieza cada uno con su gran experiencia, con esto y lo otro, y Pablo dice, no se enfoquen en eso. Si tienen un sentir diferente de que tienen que hacer las cosas así o asá, pónganlo en las manos del Señor y Él les va a mostrar qué es lo que hay que hacer. Y esto es muy importante, hermanos, porque por ejemplo una agencia misionera, donde se espera que todos los líderes ahí enfrente de ella sean cristianos maduros de mucho tiempo, pues a veces pueden haber opiniones diferentes acerca de cómo alcanzar a las personas para Cristo. Y alguno puede pensar en que necesitamos esta estrategia y otro puede pensar en que necesitamos esta otra y decir, bueno, ¿cuál tiene la razón si las dos cosas son correctas? Hay que ponerlos con humildad a los pies del Señor Jesucristo y Él va a decir, esto es lo correcto. O quizá una iglesia que tenga ancianos y cada uno de ellos hombres maduros y digan, necesitamos guiar a la iglesia por este lado, y otro diga, no, yo creo que esto es más importante. ¿Qué debemos hacer? Con humildad poner delante de Dios las cosas y decir, Señor, guíanos, muéstranos cuál es tu camino. No se enfoquen en las cosas que dividen, pero enfóquense en aquellas que sí están correctas y que es importante avanzar. Y eso es lo que Pablo les va a decir en el versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. O sea, ¿en qué sí estamos de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer esto? ¿En qué sí estamos de acuerdo? Esto y lo otro. Hay que trabajar eso. Hay que enfocarnos en eso. No vamos a tomar una reunión de 8 o 10 horas para centrarnos en las minucias cuando esto es lo que tenemos que hacer. Si somos maduros, hay que hacer eso. Y esa es la mentalidad que necesitamos tener como equipo. Hace poco veía también un video de fútbol acerca de el trabajo en equipo, la importancia del trabajo en equipo en el fútbol, pero mencionaba el aspecto negativo, este corto video. Y me mostraba varias veces cómo un jugador iba ahí con el balón y cuando tenía uno que estaba ya libre, desocupado, no había nadie cubriéndole, podía darle un pase y meter directamente el gol. Este jugador lanzaba directamente el balón, salía volando, o el portero lo bloqueaba, o alguien más metía el pie y no alcanzaba a llegar a la red. Y mostraban varias cosas así, cómo no haber aprovechado eso por falta de humildad, por deseo de ser reconocido, de orgullo. No se hacían esas cosas. Pero hubo uno que de verdad sí me dejó sorprendido. El jugador pateó el balón ya iba a entrar en la portería y uno de los compañeros llegó y remató. ¿Y para quién fue el gol? Para el compañero que llegó y remató cuando el balón ya iba a entrar. Y lo peor de todo es que el equipo fue con aquel que remató el balón y le aplaudió, lo abrazó y lo subió en el hombro, y el que se quedó así. ¿Qué es eso? Así, una verdadera vergüenza y falta de trabajo en equipo. Hermanos, no todos aquí en la iglesia somos delanteros. Y necesitamos nosotros
seguir aprendiendo y creciendo y madurando, primeramente en lo personal, dejando las cosas atrás, las cosas que necesitan quedar atrás y siguiendo a Cristo en un nivel personal. Pero necesitamos tener también una mente de equipo y trabajar juntos. Y que si el hermano que iba a meter gol, que meta gol. Y si nos toca pasarla para que el otro meta gol. Al final, hermanos, llevamos la misma bandera. Y si nuestro equipo gana, si usted mete gol, el Señor gana. Y si el Señor gana, todos ganamos. Esa es la mentalidad. Y con eso quiero empezar a concluir. Pablo les habló de 4 cosas en estos versículos a los hermanos. Necesitamos olvidarnos de lo que queda atrás, extendernos a lo que está adelante, con humildad poner en las manos de Dios las diferencias pequeñas y finalmente mantenernos enfocados en hacer las cosas importantes que estamos de acuerdo. Queridos hermanos, Dios le da propósito a nuestra vida y ese propósito puede ser que lo hallemos así solos y sirviendo al Señor, pero también un propósito como iglesia. Y querido amigo, amiga, si usted no ha conocido al Señor Jesucristo y no ha oído el Evangelio, quiero decirle, su propósito en la vida no es estarse bronceando el resto de su vida allí en la playa. Será muy grato tener un descanso y unas vacaciones así, pero Dios tiene cosas más grandes para usted. Y el Señor le ha llamado a la comunión con su Hijo, con Jesucristo. Y a través de la fe en Él, por su sangre, usted puede tener ese perdón de pecados y venir a la comunión con su Hijo. El Señor nos llama a arrepentirnos y presentar delante de Él nuestras faltas, pedirle a Él que nos perdone, y el Señor nos perdonará y le dará rumbo a nuestra vida. Pero también quiero hablarle a usted, hermano, hermana, que ya tiene su tiempo, que ha conocido del Señor. No se duerma en sus laureles, hermano. Hermana, si ya logró, si ya hizo, si ya tiene un cargo importante, no se duerma en sus laureles. Siga a Cristo, búsquele, busque crecer, busque trabajar en equipo, busque que todo el equipo meta gol y Cristo se lleve la gloria. Quiero terminar invitándoles a que avancemos juntos en la carrera cristiana. Oremos. Padre, me imagino que cuando Pablo escribió estas cosas y la iglesia las leyó, sé que eso pudo mover a algunos que estaban en posiciones de liderazgo, en algún servicio y a toda la iglesia. Y oro, Señor, para que también nos haya movido a nosotros por el poder de su Espíritu para seguir teniendo nuestra mirada en Cristo, para seguir trabajando juntos como hasta hoy y esperamos que mucho más, y para seguir sirviéndole y amándole y honrándole con nuestras vidas. Bendiga esta predicación, guardando este mensaje en nuestro corazón, llevándonos con bien a nuestro destino y bendecidos con su gracia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.